es lo más importante para llevar adelante un país? Lo más importante es que sean honestos, que sepan dejarse ayudar. Nadie le pide a un gobernante que sea experto en todos los temas. Puede saber mucho de uno, de dos, pero saber escuchar, saber consensuar de verdad, me parece que eso es esencial. Lo demás se puede aprender, pero ser honesto y saber escuchar son dos cosas como, para mí, esenciales. Bien, Lourdes, chicos. No, sí, pensando en eso de acompañar, bueno, usted, claro, el ojo lo tiene puesto en Alternativa, apuesta todo ahí. Ya lo dijo que si se llegara a votar una opción de sumarse a un frente electoral, usted se baja. ¿Alguien más se bajaría? ¿Qué cree de ahí? No, ¿pero lo hablaron? Seguro lo hablaron. Pero cuando vos decís a alguien más, ¿querés decir mi marido? Decime No, los derechos. ya a Eduardo lo dejamos afuera porque ya dijo, no voy a hablar por él. Me pregunto por los precandidatos. Yo supongo que hay mucha gente que quiere esta tercera opción, que no quiere estas dos opciones y tiene derecho a... Pero ¿y si votan mayoría? ¿Y si en mayoría votan? ¿Sabés qué pasa? Esto, como decía Groucho Marx, hoy tengo estas convicciones, pero si querés tengo otras. Sí. No lo entiendo. Entonces, mi convicción es esta, y puedo hablar por mí, pero no puedo hablar por los demás. Eduardo fue el primero que se reunió con Labaña, ¿no? Bueno, no sé si fue el primero, pero a raíz del sociólogo Sergio Berenstein, que viene y nos comenta que teníamos el cisne negro y no lo sabíamos, y el cisne negro para él era Roberto Labaña, porque en sus encuestas aparecía como... Ahí empezamos a trabajar, por supuesto que Roberto al principio no quería y después fue accediendo. En mesas así de charlas cotidianas, a partir precisamente de la posible postulación de Roberto Labaña como futuro candidato a presidente, se me ocurre pensar, y charlamos con amigos, si está realmente preparado para ser presidente, porque uno lo conoce en otra, digamos, en otra actitud. Sí, absolutamente, es un hombre... Economista, político, pero faltan otras cosas. ¿Qué otras cosas faltan? Y por ejemplo, relaciones internacionales, acuerdos, en fin. A mí me parece que es el que está más preparado para renegociar la deuda que va a haber que renegociar. Me parece que de todos los posibles negociadores con el fondo es el que está más preparado y tiene equipo para hacerlo, si estamos hablando de eso. De economía ni hablar. Y es un hombre que lo ves moderado, ¿viste? Me parece que cada tiempo de la historia o cada momento necesita un perfil de hombre. Y esos hombres o mujeres aparecen, ¿no? Porque la sociedad de alguna manera busca determinados perfiles. Creo que es el tiempo, pero a lo mejor también me equivoco, ¿no? Chiche, ¿y lo han visto a Labaña en estos días recientemente? Sí, mi esposo lo ve permanentemente. Yo lo vi hará un mes la última vez. No es que no estamos con los equipos y demás, pero no he estado con él. Chiche, apenas se conoció la fórmula, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de gabinete de ministro, Marcos Peñas, dijo: no nos cambia en nada. ¿Qué opina usted del liderazgo de Peña? ¿Es un monje negro de Macri? ¿Es un lastre para el presidente? No sé si él es un lastre para el presidente o el presidente permite determinadas cosas, no lo sé, porque esa cosa tan íntima la saben ellos solos. Evidentemente tiene un poder impresionante dentro del gobierno, ¿no? Bien. Chiche, no se vaya. No. Un segundito. Bueno. No, claro. Que le vamos a preguntar de Acá su me esposo, están mentira. diciendo que se quede un ratito más, hasta las 2 de la mañana. Pero también está... También está Sergio Berni con nosotros. No lo asustemos. Buenas noches, Sergio Berni, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Nosotros bien. ¿Usted cómo está? Bien, muy bien. ¿Cómo le cayó la noticia? Como nos cayó a todos los militantes que estamos esperando definiciones de cara hacia el futuro. ¿Ya lo sabía? No, nadie lo sabía, pero yo tengo milité con Cristina más de 30 años, así que sabía a partir de sus palabras, cuando ella decía que iba a hacer todo lo posible desde su rol de militante, ir al puesto que le toque para
generar un triunfo, era sabido que una de las posibilidades era esta. Así que bienvenido. O sea, ¿le gusta la fórmula? ¿Perdón? ¿Le gusta la fórmula? Por supuesto, pero más allá de todo eso, lo importante es que tenemos un candidato, tenemos una fórmula, tenemos una esperanza, tenemos un camino que transitar, no solamente de aquí al 10 de diciembre, sino que nos estamos preparando para lo que sigue después del 10 de diciembre. ¿Y se le imagina a Cristina como vicepresidente en un segundo lugar? Sí, por supuesto. Mire, nadie mejor que Cristina conoce cuál es la importancia, el rol que necesita generar un vicepresidente, porque ella fue 2 veces presidenta, por lo tanto estoy seguro que su figura va a potenciar desde el Poder Ejecutivo la figura de un presidente que necesita un vicepresidente que sepa asumir su rol, su función y por sobre todas las cosas su responsabilidad. Cuando Cristina nombró a Amado Boudou vicepresidente, si bien era digamos, no era que estaba 100% seguro uno que lo iba a decir y que yo, pero ya más o menos se había armado un ambiente, digamos, como que sabía que en ese acto se iba a elegir al vicepresidente y dicen algunos también que aquellos que estaban más cerca de Cristina sabían que era Boudou. En este caso tomó a todos por sorpresa. No a todos. Alberto no, por ejemplo, creo yo. No a todos. Bueno, por eso le preguntaba si lo tomó por sorpresa. Pero no, era una posibilidad. La verdad que desde lo personal, después de haber visto y oído lo que se generó a partir de la presentación de su libro, era claro que el rol de Alberto Fernández iba a ser fundamental en la construcción política. Cuando ella en su libro expresa que siempre le quedó la duda de que se hubiera integrado la fórmula o la lista de diputados cuando Daniel Scioli perdió por tan poco y eso hubiera permitido ganar, ya uno sabía que si no iba como candidata iba a estar en algún lugar que posibilitara anclar ese núcleo duro que tiene Cristina. Bien. Alejandro Roba, ¿cómo abren los mercados mañana? A ver, vos decís por el anuncio del fin de semana. La verdad que con anuncio o sin anuncio, los mercados van a abrir mal, porque ya hace un año y pico que estamos en recesión. Entonces, ¿y el dólar? La responsabilidad... Bueno, hay una economía en crisis, hay una macroeconomía que no funciona y una situación social, porque ustedes hablan de los mercados mañana. Yo quisiera decir también que la responsabilidad de cómo abren los mercados mañana es enteramente del presidente de la Nación. Pero de la situación social que tenemos hoy, la gente que hoy no comió, que durmió afuera, que perdió su trabajo, también es responsabilidad del presidente. Entonces, lo que yo creo que lo que puede hacer esta resolución anticipada de la fórmula del justicialismo es al contrario, dar las certidumbres que el gobierno no puede dar. Piensen ustedes que hasta la semana pasada hubo una pelea entre aquellos responsables de sostener la gobernabilidad, que es el propio gobierno, el presidente del bloque de Cambiemos con una diputada de muy alto valor para ellos. Tenemos también las peleas del radicalismo. Entonces, me parece que los que no están dando gobernabilidad y les están asustando, como dicen a los mercados, es el propio gobierno. Las certidumbres las da siempre el justicialismo, que no solamente va a tender un puente de plata de aquí hasta las elecciones para que el gobierno le vaya, si cambia la política, lo mejor posible, sino que tenemos que estar construyendo ya la alternativa para sacar al país del estancamiento y de los males que nos va a dejar el gobierno, que son, por supuesto, el problema alimenticio, una crisis alimentaria completa, que se van a tener que ocupar básicamente el Estado, los intendentes, que son los primeros que atienden el mostrador de la crisis social. El tema externo, decía recién la señora Chiche Dualde que hay que renegociar la deuda. Por supuesto que hay que hacerlo, porque este gobierno ha tomado tanta deuda, que es lo que hace que mañana los mercados, o pasado, o el miércoles, vayan a andar mal, porque hay una crisis estructural que no depende de lo que pase en la oposición, sino de lo que haga el gobierno. Y el gobierno no solamente creó la crisis, sino que cuando la tuve que doblegar, la pifió y tenemos un año de recesión. Entonces, o sea que mañana las cosas van a estar más o menos igual que siempre. Que sí, venimos... La verdad es que va a estar igual que siempre. No van a cambiar demasiado. Y lo que creo que
como dice el gobierno esto de que lo peor ya pasó, lo acaba de decir también el Fondo Monetario Internacional, me parece que es una falta de respeto también del Fondo Monetario Internacional decir esto. Yo creo que cada día que pase del gobierno de Macri va a ser peor, porque la situación del empleo, la situación de los salarios, eso va a seguir empeorando. Y hay una cuenta regresiva que... A propósito de lo que dijo, dentro de un ratito le quiero hacer una pregunta, pero Lourdes tiene otra. Ale. Sí, muchas gracias. Quería preguntarles tanto a Chiche como a Bernie si se imaginan por la personalidad de la senadora Cristina Fernández de Kirchner que puede ocupar un lugar de segunda línea como vicepresidenta. Mire, le vuelvo a repetir, no es el lugar de segunda línea, es el lugar donde la responsabilidad de aquellos que creemos en la construcción de una Argentina con futuro, en la construcción de una Argentina que pueda volver a poner el trabajo, la producción y el desarrollo en la línea que corresponde, estamos seguros que Cristina lo ha entendido mejor que nadie y por eso se genera esta fórmula. Esto no tiene que ver con una cuestión de egos, no tiene que ver con una cuestión de personalidades, tiene que ver con una cuestión de responsabilidades. Y si hay alguien que ha demostrado una fuerte responsabilidad y compromiso con el futuro de cara a lo que se viene, porque comprendamos que a partir de ayer hay un nuevo periodo político en la Argentina, hay un nuevo espacio político, una nueva forma de generar consensos y a partir de allí Cristina claramente ha asumido una responsabilidad porque entiende que ese es el papel que le toca por estos momentos históricos. ¿Chiche? Ya opiné. Hola. ¿Qué tal, ¿Cómo Chiche? estás? Yo ya opiné, di todas mis opiniones, ya saben cuál es mi opinión. No lo quiero contradecir a Bernie, porque es su espacio y tiene derecho a defender las ideas en las que cree. Yo creo lo contrario. Por eso pero bueno, convengamos que los vicepresidentes aquí en la Argentina... Hemos hablado con respecto al rol de Cristina, todo este tiempo que me tienen acá sentado lo hemos hablado. Así que como le tengo mucho aprecio a Bernie. Yo también, es mutuo. No quiero entrar a tener diferencias conceptuales con él porque la verdad no suma, es el momento de él. Permítanme que me vaya. Facundo. Una cosa, si puedo intervenir en este debate, me parece que lo que dice la señora Chiche Duhalde tiene razón, ella está en un espacio, nosotros estamos en otro, pero estoy convencido que cuando gane la fórmula del peronismo, estamos seguros que vamos a tender lazo y Alberto Fernández va a ser el principal, porque en términos económicos, que es un poco lo que yo más domino, el movimiento productivo argentino que lidera el doctor Duhalde tiene las mismas ideas que los otros en términos de que necesitamos un país productivo, que necesitamos que las empresas vuelvan a renacer, que el mercado interno es el que nos va a dar la posibilidad de volver a crecer en la Argentina. Entonces, cada uno tiene sus tiempos, será ahora, será después de las elecciones, pero estoy seguro que el 75-80% de los argentinos tenemos en la cabeza el mismo modelo productivo que tiene el doctor Duhalde, que es la Argentina industrial que todos anhelamos. Y creo que el consenso que pueda tener Alberto Fernández, que amplía el espacio del justicialismo de cara a ese compromiso que tenemos que asumir, tiene que ver con este contrato social del que hablaba la expresidenta, en donde vamos a sentar para diagramar este faro que es el diálogo y la construcción de ese país productivo que necesitamos. Y estoy seguro que muchos compañeros del movimiento productivo argentino, de Alternativa Federal y del Frente Renovador, tal vez en la oposición nuestra, nos van a acompañar en ese modelo productivo. Digamos, me parece que eso es lo que tenemos que estar rescatando de lo que pasó el día sábado por la mañana. Alejandro, hace un ratito quedó Sergio, una pregunta pendiente por mi parte. Lo escuchaba hablar y usted decía que a partir de ayer la Argentina, a partir de la presentación de esta fórmula, tiene una certidumbre que el gobierno no da. Sí. ¿Cuál es la certidumbre? La certidumbre es, bueno, yo creo que es la fórmula que va a ganar la presidencia de la Nación y que va a asumir el 10 de diciembre. Pero la certidumbre es que los dos formaron parte de un gobierno que honraron todos los compromisos externos de una deuda que no contrayeron. Tanto Alberto Fernández en la etapa del doctor Kirchner, reestructurando la deuda, pagándola al Fondo Monetario Internacional, como la expresidenta en la etapa posterior que terminó de reestructurar la deuda y le pagó al Club de París. Entonces, Alejandro, no hay ninguna alternativa de que el justicialismo, que siempre vino a salvar las papas de los fracasos del neoliberalismo, no tome esa papa caliente y la resuelva como la hizo en el año 2002-2003 el doctor Duhalde y que lo vamos a hacer nosotros junto con todo el justicialismo a partir del 10 de diciembre. Bien.
¿Quién, chicos? No, yo quería preguntarle, muchas gracias. Quería preguntarle a Chiche antes de que la dejemos ir, si usted efectivamente, supóngase, están todas las fichas puestas, usted lo dijo claramente para usted, en que haya humo blanco el miércoles en la reunión de Peronismo Federal. Si eso no ocurriera, ¿qué actitud usted tomaría frente a este desafío 2019 en la Argentina? No participaría en política. Me dedicaría a otra cosa. ¿Se sentiría frustrada? No, yo tengo esta convicción. Si no se da esto, lo otro, que en los que ellos creen, yo no creo. Entonces no puedo participar en lo que no creo. Y creo que ellos creen de buena fe, pero yo no creo en eso. Entonces, bueno, me dedicaría a hacer otro tipo de vida. Bien. Chiche Duval está muy cansado. Gracias. Sí, me cansé mucho. Muchísimas gracias. Gracias. Más información. Último momento. Amenaza de bomba en la casa de los hijos de Stornelli. Hallaron artefacto que simulaba ser bomba. La dirección es Castex al 3300. Actuó la policía de la ciudad de Buenos Aires. Raro, porque siempre en estos casos y ante una amenaza de bomba es la Policía Federal. ¿Pero qué pasó? No hubo amenaza, no hubo llamado. Sí encontraron cerca, a metros de la casa de uno de los hijos del fiscal Stornelli, una maqueta que simulaba ser una bomba. Era una caja, tenía algunos caños y unos cables. Simulaba ser un artefacto explosivo. Lo primero que se hizo fue, obviamente, llamar al escuadrón explosivos de la Policía Federal. Con mucho cuidado se tomó esa caja, que hasta ese momento era un artefacto, y había que hacerlo detonar, y para eso se hizo una detonación controlada. Después de hacer explotar ese supuesto artefacto explosivo, se dieron cuenta y confirmaron que en realidad era alguien que solo quería sembrar el pánico, el terror, porque lo dejaron a metros, reitero, de la casa de uno de los hijos del fiscal Stornelli, cerca de esa vivienda y en cercanías también al colegio Bayard. Castex 3372. Perdóname, Germán, esa es cerca, a metros de la casa de ¿quién? ¿De uno de los hijos? De uno de los hijos del fiscal Carlos Stornelli. Claramente buscando intimidar, porque no dejaron un paquete sospechoso, sino que era una caja donde se veían caños, tubos y además cables. Salguero y Castex. Exactamente. Bernie, ¿qué opina respecto de estas amenazas de bomba que se dan, bueno, en los ferrocarriles todos los días, en las escuelas, ahora en la casa de funcionarios? Que son este tipo de amenazas que, más allá de ser una amenaza, paralizan en ciertos días y en ciertos horarios la actividad fundamentalmente de la ciudad de Buenos Aires. Pero yo sé que la Policía Federal tiene la tecnología necesaria para poder en el poco tiempo terminar con todo este tipo de amenazas que generan una preocupación por la cual no se merecen, por sobre todo las cosas, los porteños, ¿no? Porque esto sucede acá en el ámbito de la capital federal. ¿Hay que cambiar los protocolos? No, los protocolos están hechos para cumplirlos, claramente hay que ayornarlos permanentemente. No se puede ser tan rígido y pensar que un protocolo de hace un año atrás, hoy, con los avances de la tecnología, con la incorporación fundamentalmente del conocimiento, no se pueden cambiar los protocolos. Los protocolos es ensayo, revisación, y si se necesita cambiar, se cambia. Decía porque rápidamente, simplemente para que en Casa de Gobierno ya no se hacen más evacuaciones, tengo entendido. Simplemente se empieza a investigar porque ya no le creen nada a nadie.
Bueno, en realidad quien no le cree al gobierno es el pueblo, no el gobierno al pueblo, ¿no? Así que la ecuación está totalmente invertida. ¿Pampa? Doctor Berni, usted habla de cambios de protocolo. En este caso se está llevando adelante esto, pero quiero ir a la investigación. Usted fue obviamente secretario de Seguridad, no sé si había tantos llamados intimidatorios, pero ¿es difícil llegar a encontrar a estos tipos que se dedican a sembrar el pánico? No, por eso digo, y dije recién, yo confío que la Policía Federal, con la tecnología y la experiencia que tiene, en el poco tiempo lo va a poder desarticular estas maniobras que están generando estas incertidumbres. ¿Me gustaría competir con Vidal en la provincia de Buenos Aires? Sí, claro, me encantaría, porque para eso me he preparado toda la vida. No, porque también dicen que es presidenciable. ¿Quién? Vidal. Bueno, Vidal es presidenciable, por supuesto que es presidenciable, porque es Macri recargado. No nos olvidemos que ha sido la gobernadora, la única gobernadora. Claudio, perdón, está la foto, ahí tenemos la foto del artefacto que encontraron. ¿Ves que simula ser una bomba? Del tipo, obviamente, de las que ves en las películas. ¿Eso estaba en una carta? Sí. Un artefacto, así parece un cartucho de dinamita. Parece un cartucho de dinamita con cables y un detonador. Del correcamino, parece. Claro. Eso es lo que nos creemos nosotros, pero Berni, ¿usted si ve eso, le cree? No, una cosa es mirar desde una foto, otra cosa es estar en presencia, y aparte antes de manipular hay que hacer una serie de ensayos, inclusive pasar lo que se llaman los canes, que son aquellos que están acostumbrados a olfatear la pólvora, y que es un elemento esencial en estas circunstancias, y a partir de allí actuará el escuadrón antibomba, que es un escuadrón altamente capacitado y con la tecnología necesaria y suficiente para llevar adelante la tarea. ¿Y le parece que esto es para intimidar precisamente a Stornelli? La verdad es que no lo sé, no lo sé, eso lo determinará la investigación. Es muy arriesgado dar opiniones con tan poca información. Es que claro, no es la primera amenaza, ya lo veníamos hablando. Sobre el protocolo, ayúdeme a repasar, Berni, porque el otro día en la estación de Constitución se confirmó, Germán nos decía, ya se confirmó que el resultado era negativo, de hecho estaba abierta la estación y los trenes no salían. La gente se desesperaba, empezó a haber como un caldo muy fuerte porque era hora pico, hora de regresar a casa. Ahí el gobierno ya había dicho, dio negativo y se abrieron las puertas, imagino, porque ya no hay ningún riesgo. ¿Qué fallaba ahí? ¿La empresa o cómo es? No, los protocolos están para cumplirlos. Sí. Si usted decide no cumplirlos y hacerse responsable por el no cumplimiento, ese no cumplimiento tiene que ser completo. No puede cumplir un pedacito y otro pedacito no cumplir. Cuando las cosas quedan a medias, el resultado es lo que ha pasado permanentemente en la ciudad, y eso es producto de la falta de experiencia y, por sobre todas las cosas, la falta de coordinación de todos aquellos agentes que tienen que estar trabajando en una situación como esta. Y la gente en el medio, yo lo que pensaba es, claramente, si hay otra amenaza o si hay algún riesgo, volamos todos móviles. Y aparte exponiendo a mi criterio de manera innecesaria a gran cantidad de gente, ¿no? Por supuesto que de eso se trata el protocolo, de disminuir las probabilidades de riesgo, que si hay algo que uno puede pecar de exagerar es cuando cuida a un ciudadano. Berni, quería preguntar, la campaña política se está calentando y hemos visto en los últimos días muchos amenazas de bomba. Vemos este caso hoy. ¿Usted piensa que estos son hechos aislados o que tiene que ver con alguna intención de alguien que quiere enrarecer el clima? No, yo creo que hay un clima muy raro, que todos los días aparecen noticias raras, amenazas que son amenazas pero que no son amenazas. Yo creo que el gobierno está intentando, bajo todo pretexto, distraer la atención de lo que nos está pasando en la Argentina, ¿no? Que estamos ¿Usted cree viviendo... que esto tiene que ver con el gobierno? Es una de las posibilidades, no puedo afirmarlo, pero creo que es una posibilidad dadas las características que hoy estamos viviendo. El otro día las autoridades del gobierno habían manifestado que hubo 4 detenidos
a propósito precisamente de estas amenazas, porque con esta tecnología de la cual hablaba usted hace un ratito, pudieron dar con estas personas que algunos se divertían haciendo esto, uno de ellos se quedaba en las inmediaciones de la Estación Constitución mirando cómo corría la gente, cómo llegaban la policía. Sí, por eso, vuelvo a repetir, de estas cosas hay muchas personas que nada tienen que ver con vinculaciones políticas, que tienen alteraciones que no son personas normales, pero lo que a uno lo preocupa es que si bien la policía tiene la tecnología, tiene todos los recursos económicos y materiales para llevar a cabo investigaciones, por ejemplo, tenemos lo que ha pasado hace muy poquito en el aeropuerto, que ingresaron 2 personas con alertas rojas, las computadoras decían alerta, y la gente pasó. Por eso este es un gobierno que está totalmente relajado y pensando solamente en las cuestiones que a ellos les interesa y no está pensando en cómo administrar el bien común. Hace un ratito, Chiche Dualde, perdón. No, está bien. No, dale. No, ¿está hablando de impericia o de que es una campaña de distracción de parte del gobierno? No, es un clima raro, Lo que hablábamos recién del aeropuerto, claramente que es una impericia, una imprudencia, una negligencia. Se ha incurrido en cualquiera de las 3 situaciones. Están llegando los primeros resultados de La Pampa. Obviamente sabe que hay elecciones en La Pampa. Y tenemos algunos resultados, a ver si los podemos ver. Otra paliza, ¿eh? Una nueva derrota. Sí. Bueno. A ver, tenemos una diferencia realmente enorme. El candidato Silioto, tal cual ya estaba anunciado, ¿no? 51 a 31. No solamente eso, sino que no solamente que Cambiemos vuelve a sufrir la 9ª derrota consecutiva en el país, sino hay un dato muy interesante, que es que las grandes ciudades empezaron a darle la espalda a este proyecto político. Lo hemos visto en Córdoba, ahora lo vemos en Santa Rosa, 2 ciudades muy importantes desde el punto de vista electoral y fundamentalmente importante porque refleja el pensamiento y el sentimiento de las capitales del interior, que muchas veces inclinan la balanza en cada una de las provincias. Déjeme decir algunos datos. La Pampa fue el primero de los dolores de cabeza este año, porque fue las primarias, la PASO en el mes de febrero. La Pampa fue la primera elección en donde pierde el candidato de Macri, porque eran internas. McAllister era el pollo de la Casa Rosada y perdió frente al Radical, quien ahora está perdiendo ya en las elecciones generales en la gobernación. Es importante también destacar que el gobernador actual de la provincia de La Pampa también tuvo unos años distanciados de Cristina Fernández de Kirchner, pero este año también tuvieron un acercamiento, incluso la expresidenta le envió el libro firmado con una dedicatoria destacando el rol en la gobernación y de alguna manera también se está hablando de este frente, ya pensando en lo nacional. Cada provincia sabemos que es una elección local, sin embargo, 9 derrotas consecutivas hablan también de esto. La Pampa es lo que pasó con McAllister, fue de alguna manera una muestra para otras provincias que se desprendan de Cambiemos. De hecho, hoy Cambiemos no está, funciona Avancemos en la provincia de La Pampa y algunas otras provincias dijeron, ojo, que nos podemos distanciar para empezar a jugar el radicalismo y así le está yendo al gobierno nacional. Pero no le echemos la culpa, la culpa a McAllister. Acá hay una clara... Hoy fíjese que todos los actores políticos, por sobre todas las cosas del interior, se están peleando para sacarse el sello o el collar de Macri encima, ¿no? Sí, claro. Y eso es claramente porque presidente ve y por sobre todas las cosas están totalmente disconformes con este modelo proyecto económico y social brutal, que ha destruido al país y que tanto ha afectado en las economías regionales. En La Pampa, esta última semana, ningún sondeo le daba una imagen negativa por debajo del 60% a Macri. Es lo que está sucediendo en todo el interior. En La Pampa en particular fue el primer dolor de cabeza, es el 9º resultado negativo para la Casa Rosada. Bueno, vamos a recibir al diputado Daniel Arroyo del Frente Renovador y preguntarle obviamente qué le pareció el anuncio que hizo Cristina en la jornada de ayer. A mí me pareció muy bien, yo creo que hay que construir una gran unidad de la oposición, que claramente Alberto Fernández puede reflejar ese esquema en donde se puedan juntar
los distintos sectores del peronismo, más los movimientos sociales, más otros sectores críticos al gobierno. La verdad que no solo que acá hay que juntarse para ganar, es juntarse para gobernar. Gobernar va a ser muy difícil, va a quedar un país en donde hay que rearmar el acuerdo con el Fondo Monetario, va a quedar un país quebrado en términos de mercado de trabajo, se perdieron 250.000 puestos de trabajo, hay un parate fuerte de la actividad económica, va a quedar un país donde hay que reconstruir el tejido social, se requiere de mucho trabajo, mucho consenso. Yo aspiro a que a partir de Alberto Fernández haya quizás otros candidatos que puedan ir a una PASO, ojalá el caso de Lavagna o de Massa, se arme una gran unidad de la oposición, tengamos un programa común y de verdad empecemos a hacer otra cosa. ¿Massa sería el nexo entre el peronismo federal, por ejemplo, y el kirchnerismo? No, yo lo que creo en esencia es que en la Argentina las crisis sacan lo mejor. Las crisis generan responsabilidad. Y va a ser tan difícil gobernar que no hay otra manera de trabajar todos juntos. ¿De qué manera se reconstruye en Argentina el mercado laboral? Cuando no solo hay un problema de desocupación y de pobreza. La gente se funde trabajando. Al que no le bajó el trabajo, al fletero que labura todo el día y sigue laburando todo el día, llega a fin de mes y no le alcanza la plata. Al docente que tiene 2 turnos, 2 cargos, no puede tener más, se endeuda también. Entonces, es tan difícil gobernar la próxima etapa que yo creo que va a primar la responsabilidad. Vamos a ir a una gran PASO, una gran primaria, y la sociedad votando dirá, por acá este o esta va a liderar. Arroyo, ¿qué va a hacer Massa? ¿Va a jugarse por alguno de los candidatos o va a seguir parado en ese territorio infértil de la duda? No lo sé. Sinceramente no creo que esté dudando, sino que está construyendo un espacio político que es el Frente Renovador. A mí me parece que acá el único camino es la unidad, la gran unidad de la oposición. No veo otro camino posible. Ya lo llamó, ¿no? ¿Alberto? No lo sé, eso sí. ¿Lo llamó para felicitarlo? Pero sí sé que tiene buen diálogo con Alberto. Bueno, dijeron que iba a hablar hoy, supuestamente iban a hablar hoy, pero a la tarde no habló Alberto. Yo simplemente creo que acá hay un problema de gestión. Va a ser difícil gestionar la próxima etapa, va a ser difícil hacerlo en términos prácticos. Cualquiera que tenga... Si en el 2002 la situación era muy crítica cuando tomó Duhalde del gobierno y después siguió Kirchner, ahora la situación es menos crítica en lo social, pero en lo internacional es más complicado, con un contexto internacional muy difícil. Bueno, el hecho de que pierda el gobierno en tantos lugares, en tantas provincias, marca el nivel de deterioro que hay. Cualquiera que vaya a un comedor se va a dar cuenta del nivel de deterioro brutal que hay. Cualquiera que vaya a una escuela al mediodía va a ver la cantidad de chicos que se quedan a comer aún no estando en el cupo escolar. Eso requiere un trabajo de todos. Alejandro, ¿cómo se reconstruye la industria perdida? Hablo de las pymes, por ejemplo, que uno sale a la calle y todos los días ve un negocio cerrado, un negocio distinto cerrado. Por supuesto que con este nivel de demanda, digamos, del mercado interno es imposible. Acá la pregunta que tenemos que resolver y que lo va a resolver el próximo gobierno, porque veo que este no le interesa, es, como decía recién el diputado Arroyo, no solamente la gente desempleada no llega a fin de mes, sino aquellos que tienen trabajo no llegan a fin de mes. El tema es cómo vamos a hacer para que esos trabajadores y trabajadoras lleguen a fin de mes. ¿Quién va a poner la parte que falta? Esa discusión tiene que ver con el tema tarifas que tienen que ser pagables, alimentos que tienen que ser sustentables en términos energéticos y también en términos de su precio, que son 2 vectores económicos que la Argentina puede hacer porque tenemos energía y alimentos. Y por supuesto, una vez que vos tenés que la demanda se empieza a recuperar, una política industrial que tiene que basarse básicamente en administrar el comercio exterior, porque una cosa es, si vos dejás abierto el comercio exterior como está ahora, las importaciones, cuando aumenta la demanda, se te van a ir a comprar trabajo extranjero. Entonces, tenés que tener administración de comercio, que no es cerrarse al mundo, como dice el gobierno, es sostener la demanda en el país y que no se vaya al exterior. Y por supuesto, la política industrial tiene que tener tasas de interés acorde a las necesidades. Vos podés tener una tasa de interés más alta, a lo mejor para el mercado especulativo, pero sí tasas subsidiadas para el sector productivo. Mirá lo que hizo el gobierno. Puso una tasa subsidiada para descontar cheques hace creo que 2 meses y la acaba de sacar. O sea, no le interesa absolutamente nada de lo que pasa con la industria nacional. Entonces, primero, demanda. O sea, ¿cómo hacemos que la gente llegue a fin de mes a partir de políticas de ingreso? Tarifas justas, alimentos en términos de precios y saludables. Y por supuesto, después una política industrial que esté en el mismo consenso del que hablaba hace un ratito en términos de ese consenso o ese pacto social del que habló la expresidenta, que tiene que ser la política de Estado de acá a los próximos 20 años. Y recuperar los fondos del ANSES, ¿no? Bueno, los fondos del ANSES hay que dejar que esta gente no los esté dilapidando como está haciendo, ¿no? Porque hablaban
de los famosos fondos de los jubilados, y uno ve, y vamos a tener que hacer una auditoría muy profunda de lo que pasó con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, para ver qué se hizo con ese fondo, que no es la plata de los jubilados, sino es el fondo necesario para reactivar la economía, y que este gobierno, así como las reservas internacionales, lo está dilapidando. Daniel Arroyo. No, yo creo que está claro que el gobierno es una catástrofe en términos económicos, pero tenemos que ayudar todos a que la caída social tenga un piso. Las elecciones de octubre son ciencia ficción todavía en Argentina. El tema es llegar al fin de semana. Yo creo que hay que lograr dos cosas. Que los 64 productos esenciales, los que definió como la canasta básica, estén. Faltan verduras, faltan frutas, faltan un montón de cosas, pero estén en todos los supermercados, en todos los almacenes, dentro de una semana, dentro de 3 meses, dentro de 6 meses. Tenemos que lograr todo eso. Y controlar el tipo de cambio. Las dos cosas que tiene que hacer el gobierno para que la caída social por lo menos tenga un piso es que sepamos cuánto sale comer, que alguien cuando mañana va a ir a la verdulería sepa con cuánta plata tiene que ir a la verdulería o qué va a comprar con 500 pesos. Y después controlar el tipo de cambio para evitar que se dispare otra vez la inflación. Si logramos ayudar todos a eso, después el próximo gobierno va a tener una tarea muy complicada. Pero quedan muy pocos meses para fin de año, sí, pero para el cambio de gobierno. Pero el tema es el fin de semana. En la Argentina, de mes a mes, el deterioro es día a día. Por eso, queda muy poco para... Es muy difícil yo voy a un hacer comedor, un cambio. hay una cantidad de gente. Vuelvo a los 6 meses, hay más gente. Voy a una escuela, hay un vidrio roto. Vuelvo a los 6 meses, está ese vidrio roto y dos más. El deterioro es cotidiano, por eso, más allá de lo electoral, lograr que esto tenga un piso, que sepamos cuánto sale comer en la Argentina, es lo mínimo que tenemos que lograr. Ahora, Rosso, el gobierno está... No, quería opinar Sergio Berni. No, que este gobierno claramente lo único que le interesa es mantener el control de cambio y no porque sea una variable que incide... ¿Es real la devaluación que tenemos o falta todavía? Mire, la verdad que nadie lo sabe, porque con el nivel de endeudamiento y mire, en menos de un mes perdimos 10.000 millones de pesos en el Banco Central, que nadie sabe a dónde fueron a parar. Claramente que este gobierno está dispuesto a pagar el precio que haya que pagar. Y cuando digo pagar el precio, lo pagamos los argentinos, no lo paga el gobierno. Porque el gobierno va a Estados Unidos, toca el timbre, le ponen las condiciones y vuelven con la plata. Y lo van a hacer tantas veces como sea necesario para mantener este tipo de cambio. Después de las elecciones, que Dios nos ayude a todos los argentinos. Lo que es muy claro, que a este gobierno lo único que le interesa es mantener el precio del dólar, cueste lo que cueste. Vuelvo a repetir, porque para mantener este precio del dólar, el gobierno va a Estados Unidos, toca el timbre y se vuelve con la plata, pero con un pliego cada vez más grande de condiciones. Y esas condiciones no es aceptada por muchos gobernadores, sí por la provincia de Buenos Aires, que claramente se va deteriorando, como bien lo dice el diputado Arroyo, a una velocidad mucho más grande que el resto del país, y por eso es el gran desfasaje que hoy hay en la provincia de Buenos Aires. Sí, no, quería decirle, el gobierno se hizo kirchnerista en términos económicos en los últimos meses porque está pisando el dólar para que los precios no se disparen, está vendiendo reservas, está vendiendo dólares en el mercado de futuros. ¿Qué va a pasar? No, kirchnerismo es preocuparse por los intereses de las grandes mayorías, no por los intereses de dos o tres que son los que hacen los negocios todos los días. Pero el kirchnerismo también pisó el dólar en el último tramo de 2015. Pero cuando cada acción que hacía el kirchnerismo era pensando en la representación de las grandes y los intereses de las grandes mayorías. Este gobierno, a pesar de la gran crisis, a pesar de los gritos de auxilio que le está pidiendo la sociedad, lo único que le interesa es seguir profundizando este rumbo que lo único que hace es cambiar el flujo de distribución del ingreso. El kirchnerismo distribuía para las grandes mayorías y este gobierno distribuye para los 3 o 4 grupos económicos. El gobierno dice que si gana el kirchnerismo va a haber inflación mayor al 70% y el dólar también. ¿Usted qué piensa? Mire, que este gobierno, fue Macri quien decía que la inflación no iba a ser un problema en su gobierno, que la inflación era la incapacidad para gobernar. Bueno, este gobierno lleva en lo que va del año más del 57% de inflación acumulada y claramente refleja su incapacidad para gobernar. Yo no soy de aquellos que creen que la situación del país ha llegado a donde llegó por impericia en la gestión, sino porque claramente este gobierno vino a hacer esto. Vino a empobrecernos, vino a cambiar el flujo de la distribución del ingreso y por sobre todas las cosas vino a endeudarnos porque el endeudamiento genera grandes oportunidades de negocios para los grupos de siempre. ¿Y si vuelve Cristina, vuelve el cepo? Cristina no va a volver, ya lo he dicho que el presidente va a ser... Bueno, Cristina y Alberto. Alberto Fernández, y Alberto Fernández va a ser el jefe de Estado. ¿Vuelve el cepo o no? ¿Al dólar? Durante la época de Cristina no hubo cepo, lo que hubo fue una restricción. No, hubo mire, cepo. en el único lugar del mundo donde usted puede ir a comprar
dólares y que nadie le pregunte dónde lo sacó, era acá en la Argentina. No, pero acá no se podía comprar la cantidad de dólares que quisiera. Si usted tenía justificado dónde sacaba los dólares, sí que podía comprar. ¿Usted cree que el cepo entonces sería una buena medida? ¿Perdón? ¿Sería una buena medida, una restricción a la compra de dólares? No, por sobre todas las cosas no digo que el cepo sea una buena medida. Yo lo que digo es que en el único lugar del mundo donde usted puede comprar dólares y nadie le pregunta de dónde lo sacó, es aquí en la Argentina. En el único lugar del mundo que puede fugar dólares de la manera que se están fugando hoy es aquí en la Argentina, no hay otro lugar del mundo. ¿Y cómo va a ser para frenar la inflación? Mire, la inflación se resuelve con políticas económicas activas y por sobre todas las cosas volviendo a reactivar el mercado interno, por sobre todas las cosas la producción y volviendo a desdolarizar las tarifas, que eso genera un impacto negativo en la inflación. A ver, hoy la inflación para los más pobres ya es del 70%, porque ¿qué es lo que pasa? La gente pasa a comprar terceras marcas, se empiezan a vender marcas que antes no se vendían, suben más, la inflación de los más pobres es más alta que para los más ricos. Hoy en la práctica la inflación para los más pobres es del 70%. Y lo que está claro es que hay un problema de hambre en la Argentina. ¿Qué diferencia esta situación de otras en la Argentina? Dos. Una, que hay hambre. Hambre quiere decir gente que a la noche mate cocido y un pedazo de pan. Y segundo, el endeudamiento de las familias. Todo el mundo debe plata, porque como no le alcanza termina tomando crédito al 180% de interés anual. El ANSES sacó un sistema de crédito al 50%. Lo tomaron 700.000 personas en 2 semanas. 500.000 son personas que tienen asignación universal por hijo. Cobran 2.600 pesos por hijo y están tomando deuda. Están desesperados. Impagable. Va a caer. 200.000 son jubilados que están ganando la mínima. O sea, la situación es... Sí, todavía hablábamos de los hipotecarios UBA. Dos cosas. Los hipotecarios UBA, el sistema UBA funciona así. Una persona empezó pagando 11.000 pesos, ahora paga 22.000 de cuota. Sacó 2 millones de pesos. Pagó 2 años y ahora debe 3,5 millones. Sacó 2 millones y ahora debe 3,5 millones después de haber pagado 2 años. Alberto dijo hoy a la mañana temprano en la puerta, cuando sacó a Dylan otra vez, ese perro, momento, ¿no? sí, el perro. Recordemos que a la mañana y a la noche sabemos que lo saca a pasear y ahí fue el momento en donde dio algunas declaraciones y dijo, entre otras cosas, si el pueblo nos vuelve a dar una oportunidad, tiene que ser solamente para escribir una página de oro para toda la Argentina. Le pregunto a Bernie, con este deterioro social, institucional, económico, hasta de espíritu, ¿por dónde se empieza? Mire, por sobre todas las cosas se empieza defendiendo los más altos intereses de la nación. Se empieza defendiendo la industria, el trabajo, la producción y por sobre todas las cosas defendiendo los intereses de las grandes mayorías, que no son más que los que integran nuestra patria. Pero en lo concreto. Bueno, eso es lo concreto. ¿Qué medida primordial debería anunciarse? Imagino, no sé, Fundamentalmente en medidas que tengan asegurar el ingreso familiar, por sobre todas las cosas, y asegurar, como bien lo decía Arroyo, que de eso sabe y sabe mucho, asegurar la cena a todas las familias de la Argentina, que hoy hay muchas, pero hay muchísimas. Que hoy no están cenando. A la noche, mate cocido y pan, como bien lo decía Arroyo. Arroyo, la misma pregunta le traslado. Esa página de oro, ¿cómo se la imagina? Yo me imagino el 10 de diciembre haciendo 3 cosas. Uno, tomando la canasta básica de alimentos y estableciendo un criterio para que comer sea barato. Es decir, congelar precios el primer día. No, solo la canasta básica de alimentos. Sí. Hay un punto clave. Comer tiene que ser barato en Argentina. Sí. Nosotros se puede discutir si somos buenos o malos celulares, si un plasma tiene que salir caro o barato. Comer tiene que ser barato porque hacemos alimento para 400 millones de personas. Primera regla para el gobierno que viene y para los 10 gobiernos próximos, comer tiene que ser barato. Bien. Segundo, armar un sistema de crédito no bancario. Para desarmar todo lo que se está haciendo, hay que armar un sistema de crédito a tasas muy bajas, del 2 o 3% anual, para desendeudar a las familias y para máquinas y herramientas. Lo tienen todos los países de América Latina. Crédito fuera de los bancos para rescatar a la familia. Y la tercera medida que para mí hay que tomar ya es empezar a dar vuelta a la escuela secundaria. El gran tema de la Argentina, más allá de lo macroeconómico, es que con esta escuela secundaria no vamos a ir al siglo XXI. Hay que transformar en serio la escuela secundaria, hacer un vínculo entre escuela y trabajo, ir al sistema dual, desacomodar gran parte del esquema de 14 materias.
si el día ¿Salario de diciembre, docentes también incluye? Claramente. Digo, lo que está claro, en la Argentina, lo único universal, lo único que tiene legitimidad, lo único que está en pie es la escuela. El gran, para mí, catástrofe, la gran catástrofe de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires es haber ido contra docentes y contra directores. Cualquiera que quiera reconstruir la Argentina, el único lugar que tiene donde hacerlo es la escuela, con lo cual lo que no se puede decir, ir es contra docentes, contra directores, hay que actualizar los salarios por un lado, pero rearmar la escuela secundaria. Contando no con solamente Massa, fue en contra, no solamente fue en contra de los docentes, fue en contra de la educación pública. Esta es la gobernadora que dijo que no iba a abrir ninguna universidad en la provincia de Buenos Aires porque cree que los hijos en situación vulnerables no pueden recibirse. Claro. Pero lo que es peor, va a ser la primera gobernadora en la historia de la provincia de Buenos Aires que entregue su mandato el 10 de diciembre con menos escuelas de las que recibió cuando asumió. Y esto es una crisis, hay una clara crisis de educación, por eso comparto que hay que hacer una profunda reforma de educación, pero cuando hablamos de la reforma de educación no solamente hablamos en lo que significa la incorporación de conocimientos, sino la incorporación de valores y de hábitos es fundamental para la Argentina que se viene. Perdón, un segundito. Información. Último momento. Cristina habló con Berna después del triunfo. Bueno, déjame mencionar que después de conocerse los primeros datos sobre el triunfo de este Frente Justicialista Pampeano que se creó para estas elecciones, Berna tuiteó, puso: la unidad del peronismo pampeano ha conseguido el contundente triunfo de hoy. Marcamos un norte en el país con una estrategia pensada para aportar al fin de la grieta que divide a los argentinos. Esto lo publicó en las redes sociales y después se vino el contacto con Cristina. Claro, y efectivamente la verdad es que los datos que están llegando sobre, por supuesto, solo alguna de las mesas escrutadas, lógicamente, hablan de una brecha muy importante en las elecciones. Hasta el momento, lo que se está diciendo coincidirían las distintas fuerzas políticas, estaríamos hablando de un 50% de votos favorables a un 30%. La segunda fuerza, tanto digamos en La Pampa, en la gobernación, como en el territorio de Santa Rosa, que recuperaría el peronismo en este caso. O sea que es otra pérdida importante después de Capital en Córdoba. Esto fue la semana pasada, lo decíamos. Tanto en La Pampa como en Córdoba se sabía, estaba descartado el triunfo del peronismo. La incógnita, la única incógnita que existía era la diferencia. Lo que vemos, tanto como fue con Schiaretti, como en este caso el candidato del Frente Justicialista Pampeano, hablamos de más de 20 puntos porcentuales. Claro, y una provincia de Lourdes, recordemos, donde el candidato de Cambiemos era McAllister, ¿no? Sí. Que claramente había perdido anteriormente las internas, con lo cual ahora el candidato que va con el sello, o que ha ido con el sello de Cambiemos, es el radical, que también están en un momento particular los radicales. Sí, lo que se vislumbra precisamente es eso, que tanto el radicalismo en La Pampa como el radicalismo, por ejemplo, en la provincia de Córdoba la vez pasada, se está despegando de lo que es Cambiemos, de la esencia de Cambiemos. Se presentan como candidatos que representan exclusivamente a la Unión Cívica Radical, lejos de Cambiemos. Y Cambiemos, los representantes de Cambiemos, apoyan a determinadas personas, a otros no en las provincias. Esto es lo que ha sucedido hasta ahora. ¿Vamos a ver los resultados? Dale. Mirá, ahí los tenemos. 51,4% lo tenemos al candidato Silioto, 32,5% a Cronenberg, tenemos con el 7,7% a Tierno y Robledo con el 3,3%. Pierde Cambiemos, habló Cristina ya con Berna, lo llamó después del triunfo para felicitar al actual gobernador. Sí, lo que estamos viendo, lo que estamos viendo ya lo vimos con los datos del INDEC de pobreza, de desempleo, los datos de caída de la actividad industrial. Esta es la consecuencia de una política económica que destruye empleos y donde más pega precisamente es en los cordones industriales de las grandes ciudades. Ya vimos Córdoba, ya vimos Rosario y ahora estamos viendo Santa Rosa, en La Pampa. Estamos viendo que se estaban creando o que se crearon en el último tramo de 2018 bolsones de pobreza en esos conurbanos tan castigados cuando la actividad de las pymes, cuando la actividad industrial es tan golpeada como lo fue
durante los últimos 14, 15, 16 meses. Claro, absolutamente nada de sensibilidad social muestra este gobierno, porque si bien hablamos siempre de la actividad económica, en realidad, más allá de repercutir en el bolsillo, destruye familias. Totalmente. Hay gente que no tiene acceso a nada, absolutamente a nada. Entonces, socialmente, educacionalmente, nos estamos cayendo a pedazos. Mira, déjame agregar un dato que algunos estaban asegurando que Macri lo hizo, el acercamiento de Berna con Cristina. Estuvieron mucho tiempo distanciados, como hablábamos, desde antes, incluso desde hace tiempo atrás, cuando estaban en el Senado. Ahora, la declaración, cuando cerraban la campaña en La Pampa, Berna dijo que Macri ha fracasado en su gestión porque delega todo en el mercado y el Fondo Monetario Internacional. Esa fue la última aparición pública antes del cierre de los comicios. Bernie, y fue el puntapié inicial para que muchos candidatos de la UCR se alejaran de los candidatos de Cambiemos. ¿Para qué? ¿Para no hundirse en el barco nacional? Sí, claramente. Fíjese que la convención se está por llevar adelante en menos de 30 días del cierre de lista y todavía hay disputas internas por si siguen o no acompañando a Macri, y si lo acompañan claramente bajo una presión y una especulación muy importante. Muchos sectores del radicalismo piensan que tiene que haber una interna, que parte del radicalismo quiere ir con Lustó a una interna con Macri. Y vuelvo a repetir, hasta Cornejo, que hasta hace poco, el gobernador de Mendoza, estaba totalmente alineado y subordinado a la Casa Rosada, hoy vemos cómo le falta el respeto al presidente, exigiéndole públicamente que se baje de la candidatura. Eso significa que están viendo, y yo comparto lo que ha dicho hoy Peña, ¿no? Que esta fórmula no cambia en nada al gobierno. ¿Y por qué no lo cambia? Porque el destino de este gobierno ya está sellado. Ha fracasado y el reloj de arena se dio vuelta y tiene su final el 10 de diciembre. En eso comparto claramente, y lo que vemos todos los argentinos es lo que está leyendo el radicalismo, que no nos olvidemos que ha sido parte de este gobierno y ha sido uno de los mayores pilares para poder llevar estas políticas insensibles y estas políticas de ajuste permanente. Otra arista de la política que estamos atravesando por estos días tiene que ver con el juicio del próximo martes a Cristina. ¿Qué opina? Bueno, que es un juicio que yo creo que todos estamos esperando que se lleve a cabo para demostrar la inocencia de la expresidente. Mire, hasta ahora todo lo que hemos visto es que para este juicio que se va a llevar adelante el martes, la única pericia en la obra pública que se hizo ha determinado que solamente hay un 0,1% de diferencia en los pliegos de licitación, por lo cual es totalmente, prácticamente nulo. Y después todo lo que vimos nosotros, cómo ha intervenido sistémicamente el gobierno a través de la Agencia Federal de Inteligencia, creando pericias falsas. No nos olvidemos que la primera pericia que tiene que ver con la obra pública fue dictaminada como nula porque estaba truchada, y hoy está siendo procesado el perito. Como eso no era suficiente, tuvieron que poner un testigo de identidad protegida, y después nos venimos a enterar que ese testigo era D'Alessio, y hoy D'Alessio está preso. Después, como eso tampoco le dio resultado, tuvieron que guionarlo a Fariña para que declare en contra de la presidenta, y a partir de esta causa que está llevando adelante Ramos Padilla, todos nos enteramos que ha sido guionado para poner